Buenas noches, maestro. Sí, señor, ya se ve Sí. la Ah, forma. bueno, Claudia. Listo, gracias. Joel, los micrófonos, bueno, como no hay como un orden como tal, si ustedes consideran en algún momento que deban hacer una pregunta con confianza, pues no estamos 50 personas en la sala. Entonces, lo podemos hacer de esa forma para no, sí, porque si se espera mucho, de pronto empezamos a hablar de otro tema. Em, Nada, pues realmente, si ustedes se dieron cuenta dentro del inicio del curso, hemos prácticamente hablado sobre la música dentro de la publicidad, ¿sí? Prácticamente la publicidad es algo que forma parte de nuestras vidas. O sea, es algo que no puede, que no nadie lo puede, digamos, nadie se puede esconder, digámoslo así, ¿sí? Algunos dirán, no, yo no tengo redes, yo no escucho radio, no escucho televisión, pero de alguna u otra forma, al llegar a alguna parte, al llegar a o al estar en la calle, inclusive alguna publicidad te va a llegar de algún producto, ¿ok? Eh, Dentro de las características, llamémoslo, importantes, voy a poner mi cámara. Damos la bienvenida ahí al maestro. Ahí está entrando más gente. Dentro de las características importantes a la hora de entender la música con respecto a la publicidad, pues, digamos lo que estaba hablando ahorita, es imposible separar, ¿sí? Es imposible, digamos, como no tener contacto con la publicidad, ¿ok? La música prácticamente ha sido un arma importante para las marcas. A lo largo de la historia desde la radio, sí, porque la música publicitaria empezó en la radio, empezó en el momento en que la radio se crea como medio de comunicación y después pasaría hacia la televisión y hoy en día ya estamos dentro del internet, estamos hablando de medios ya mucho más directos, ¿ok? O sea que prácticamente la música se convierte en un elemento muy importante a la hora de generar recordación. Siempre se va a querer generar recordación. Se me olvidó decirles, nosotros hoy vamos a tener un invitado ahorita más tarde, Juan Dusan, él nos va a hablar un poco sobre hoy en día cómo se está trabajando, llamémoslo así, el procedimiento y el proceso de producción para series, para telenovelas, para una cantidad de formatos pues que uno cree y de pronto cuando uno pone Netflix o pone cualquier red, eh, no, 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 no dimensiona la cantidad de trabajo que hay, la cantidad de gente que está trabajando para que para que tú puedas ver y disfrutar de la serie. Eh, Adicional a eso, con la música también tenemos elementos que la tecnología nos ha permitido eh, como, como sumar, ¿sí? No solo a la música, ¿sí? Acuérdense que los efectos y el sound designer o el diseñador de sonido empezó muy de la mano del cine y empezó obviamente muy de la mano también de, de un elemento y de un medio, digámoslo, pues que hoy en día es demasiado importante, que es la televisión. No, démosle aquí. Em, Algo importante también que en el número 4, cuanto a características, es el poder de la melodía. Se le puede llamar cliché, se le puede llamar melodía pegajosa, como lo quiera llamar. Los clientes de alguna u otra forma tienen diferentes
posibilidades y accesos a, de pronto a elementos y a palabras que uno a veces no conoce. Entonces ese tipo de palabras, si uno quiere entrar a trabajar con medios, tiene que empezar como a conocer. Muchas dependen también de los países. Y aquí le podemos decir jingle, en otros países le pueden decir cuña, en otros le pueden decir propaganda, ¿sí? Pero realmente todo tiene va a un mismo punto. En el número 5 tenemos algo que es importante, es que la música o los productos empezaron a usar música a partir de ideas y canciones. Entonces, muchas veces cuando nosotros empezamos a conocer un producto, a veces no lo conocemos porque ya hayamos probado o hayamos tenido contacto con el producto. Muchas veces el producto nos llega con una melodía y algo que realmente entra directo pues a nuestra memoria, o sea, se nos queda y recordamos a veces el producto, así el producto no sepamos cómo es, pero ya la marca invirtió en pagarle a un músico, en pagar unos arreglos, en pagar una idea y lograr el producto, digamos que se llamaría jingle o se llamaría spot publicitario. Nosotros hicimos spot radial. El jingle puede ser también radial o puede ser también, o en o televisión, o puede ponerse en la televisión, o sea, puedes tenerlo contra imagen. ¿Okay? La banda sonora como objetivo fundamental. ¿Okay? Es, si ustedes miran un poco cualquier película, las bandas sonoras se han vuelto una parte muy importante. El director escoge con mucho cuidado el compositor, escoge con mucho cuidado la persona que va a hacer la banda sonora. Muchas veces las bandas sonoras son amarradas a artistas ya que están, que, que- que ya tienen obviamente un nombre en el mercado, en el medio musical. ¿Sí? Y eso hace pues que sea mucho más fácil y más llamativo para el director poder vender su película. Esto, bueno, ya lo dije, el jingle surge con el nacimiento de la radio, ¿ok? O sea que los primeros intentos de hacer o de acompañar o de vender un producto con música se dan en la radio. Podemos denominar el jingle como una composición musical, ¿ok? Y su objetivo principal es de dar a conocer y promocionar un producto, servicio o marca. Eh, Muchas veces nosotros desde un punto musical no vemos la importancia de pronto o la facilidad de entrar en el mercado del producto en este caso, de engranar, ¿sí? Y muchas veces creemos que los jingles son musicalmente pobres. Realmente hay que ver el jingle no como la posibilidad de venderte como compositor, sino tú estás tratando de que el producto se venda. Puede ser la canción con una guitarra y una melodía muy sencilla y puede ser demasiado eficaz porque va a generar recordación. Em, las funciones, bueno, aquí lo coloco, dice potenciar la recordabilidad del producto, siempre, ¿sí? Siempre. Inclusive ni siquiera lo vemos de pronto, digamos que quitemos el producto, quitemos una gaseosa, un chocolate, un dulce. Hoy en día los artistas están haciendo canciones que generen recordación en estas generaciones, ¿sí? O sea, que sean fácil de aprenderse y que haya un estribillo, una estrofa, una melodía que se repita. ¿Ok? Incitar al oyente, al radio oyente o al televidente, ¿sí? A que compre.
impulsarlo. Muchos de ustedes en los trabajos que hicieron de spot radial usaron elementos, efectos de sonido que apoyaron y le dieron una fuerza adicional al jingle y al spot, en ese trabajo en el spot radial. Entonces, para eso obviamente tenemos un lenguaje y que lo podemos dividir en tres grupos o en tres stems. Uno es un colchón musical, que puede ser cualquiera. Les voy a colocar algunos ejemplos. ¿Qué pasa? Cuando ustedes empiezan a hacer música publicitaria, normalmente no empiezan de cero, ¿sí? Hay muchos estudiantes que ya tienen un bagaje, que tienen experiencia, que han colocado ideas en productos diversos. Ustedes pueden empezar a agarrar de esas ideas y hacer una especie como de librería propia, que eso es lo que yo hago. Yo no me dedico a hacer jingles, o sea, no soy el jinglero, pero algunas veces me han pedido que los haga y realmente pues no es algo complicado. Pero cuando uno no tiene ideas musicales, o sea, cuando uno no tiene cosas por ahí que rescate, es imposible a veces crear de cero, sobre todo porque en lo que es televisión y radio, lo más importante es la entrega y la agilidad que tú tengas para tener el producto y la eficacia. Eso es importante. El cliente te va a llamar y te va a decir, lo necesito para dentro de 3 horas. Entonces, a veces uno ponerse a quedar de cero va a ser difícil. Escuchemos otros, tengo aquí otras ideas de colchones musicales o en inglés en beds. Sí, puede ser mi guitarra, yo grabando mi guitarra, un loop y dar vueltas ahí con ese loop. Aquí tengo otro. Ok, alguien me va a decir, no, pero es que ese es primero, cuarto, quinto, no me importa. O sea, aquí digamos no nos va a interesar mucho, a no ser de que el cliente diga, es que yo quiero para mi producto grabar un género de jazz o una big band o quiero grabar la versión de salsa de tal cosa. Bueno, eso ya es diferente, pero esos son casos especiales. ¿Ok? Entonces, volviendo a hablar de los tres elementos importantes, tenemos entonces los, las partes o los colchones musicales y un elemento que a veces olvidan los jingleros, pues no es que lo olviden, de pronto no es solamente crear la música, podemos empezar a tener una librería de efectos. eh, si ustedes han empezado a buscar la BBC de Londres, eh, hace unos 10 años tenía, no al público, la librería de audios más completa del mundo y audios en estéreo con una calidad increíble. Ahora, si ustedes buscan la BBC en Google, pueden entrar y tener acceso a toda la librería de efectos, desde un avión, pajarito, lo que quieran, y están en muy buena calidad. Pero lo que pasa es que lo mismo, ¿no? Cuando usted empieza a usar librerías, pasa de pronto lo que algunas veces pasa aquí en la televisión, es que usted aquí hay una librería de pronto que ya la tiene mucha gente y empieza a escuchar los mismos sonidos y las mismas ideas musicales, como, oiga, este ya la escuché y la volví a escuchar en otro y pues uno no se va a poner a decir, oiga, venga, es que ya hay 3 propagandas con la misma, no, ellos ya la aprobaron y listo, y de pronto el locutor y la locución está grabada. Pero digamos, a lo que me refiero con efectos es este tipo de efectos. Es como un inicio interesante a una idea musical, o sea, digamos que si yo tengo, voy a cambiar aquí la vista para que vean lo que estoy haciendo. Listo.
Si ustedes ven, acá tengo en el Pro Tools, pues, pero tengo, digamos, esta es una idea, ya es un stem con una idea musical grabada. Suena así. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? O sea, ok, listo, es muy monótono. O sea, obviamente esto es un loop que repite, es una progresión, repite, y es un loop base. eh, pero ¿qué pasa? Que si usted lo empieza con este efecto, ¿sí? Es posible que genere atención inmediatamente al oyente. Entonces, digamos que lo colocamos acá. Y en ese instante, usted coge una locución cualquiera. Aquí tengo una locución. The best EDM tunes in Ok, algo importante también es empezar a trabajar efectos de modulación. De pronto, digamos, en el nivel que están ustedes, usted me dirá, bueno, pero ¿qué es efectos de modulación? En todos los softwares, en todos los paquetes existe un menú que se llama efectos de modulación. No me voy a ahorita poner a explicar qué es un chorus y eso porque pues, obviamente es un semestre completo. Pero los más importantes son chorus o chorus, el flanger, que son efectos de modulación que generan este tipo de textura sonora. the best EDM tunes in 1 hour mix. Ok, todo eso va a generar atención en la persona que escuche el jingle o que escuche la cortinilla. Ok, entonces digamos que completo sería así. The best EDM tunes in 1 hour mix. Ok, podríamos cerrar con otro efecto. De pronto una salida que sería esta. Esa es una salida. Sí, me puede funcionar. Aquí es al final, al final que ella hable. The best EDM tunes in 1 hour mix. Y ahí se fue. Ok, obviamente ahí hay algo que escuché en los primeros ejercicios que ustedes hicieron de spot es usen, esto es muy básico, ¿no? Esto se llama fade in y fade out, o ¿cómo se diría? Como apagados de entrada y apagados de salida, ¿ok? Utilícenlos para suavizar las entradas y las salidas de sus efectos, porque muchas veces los samples que uno usa tienen unos golpes o de pronto uno no los quiere terminar inmediatamente. Digamos que acá este, esta, esta, este colchón musical está obviamente muy largo, no me sirve todo, pues yo lo corto y, y hago un fade out. Hago un fade out acá. De pronto no tan antes, sino aquí ya cuando termina el... Este fade out lo puedo ajustar. The best EDM tunes in 1 hour mix. Ahí terminó, de pronto se va antes. ¿Listo? Entonces, volviendo al, a las partes que ustedes deben tener en cuenta, o sea, cuando uno hace un jingle no se puede complicar tanto. Primero, o sea, no puedes empezar a decir, bueno, vamos con el bombo, tun, tun, ¿sí? Y no, pues te vas a demorar mucho tiempo. Tienes que tener ya ideas, empiecen a tener ideas
Le pueden servir para cuñas de ahorita o cuñas más adelante. Y esas ideas las empiezan a tener como en librerías y fácil. Entonces van a tener tres grupos. Van a tener el grupo de la parte musical o el colchón musical, FX y las locuciones. Acuérdense que las locuciones pueden pueden empezar a crear diferentes texturas con efectos de modulación. Uno que me gusta aquí en Pro Tools es que el básico es este flanger o inclusive el chorus. Por ejemplo, si lo ponemos aquí al comienzo, ya tiene, pero puedo apoyar más acá. Digamos que aquí este pedazo le voy a cambiar el sonido. ¿Sí? Más fuerte el efecto. Lo proceso y ya entonces tengo un cambio al comienzo con respecto al siguiente parte de la locución. The best EDM. Ahí cambió más oscuro. The best EDM. Y eso también puede ser posibilidades sonoras, no solamente sentarse y hacer el piano, el loop, o de pronto el ritmo de salsa y ponerle la locución y ya. Ok, acuérdense que tienen muy poco tiempo. Si es de radio, son 15, son 30 segundos. Si es de pronto para televisión, también van a ser de 30 segundos. Si es para un video corporativo promocional, pueden ser de 1 minuto, ¿sí? Digamos, si es ya una canción. Se los aseguro que si les pongo este, ustedes van a decir, no, pues ese es el mejor. Este de acá. Este es el mejor jingle de toda la vida. Y se lo aseguro que qué pena si al final del web conference terminan cantándolo. Mejor dicho, el que tenga ahorita sus años, cuando era chiquito lo escuchaba. Entonces, eso es, digamos, la idea ya como canción, ¿sí? Claro, si usted quiere hacer de esa idea versiones de 15, de 30, las puede hacer, es mucho más fácil, ¿sí? Es más fácil, digamos, yo hacer la canción o la idea completa, ya obviamente requiere de una estructura ya y de unas capacidades musicales y de usar a favor la tecnología. Ok, no quiere decir que si usted no tiene un Pro Tools o no tiene samples y eso no puede hacer un jingle, porque me encontré con un jingle español de hace 40 años y creo que si usted se lo pone a cualquier español, tengo entendido que es como el de Águila Roja, que es este. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del cola. Estamos hablando de 40 años, se nota que fue grabado con un grupo, no era Big Band, era digamos con una base atrás, estaba con un micrófono, un monofónico. Y la idea obviamente y el estribillo. Del Colacao, y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el Colacao, un desayuno y merienda. ¿Listo? Algo más reciente. Este es un jingle que yo creo que fue, o sea, que debió haber sido en su momento, digamos, el que lo mandó a hacer dijo, oye, yo quiero que diga esto y que se cumpla. Y yo creo que sí se cumplió. Común. Colombia lo pide, yo no somos Duque, el que apoya a Uribe. Duque. Este no lo cogí, o sea, este fue el jingle de la campaña, o sea, así fue. Y ese obviamente igual, la canción completa, 40, 50, 60 segundos y me imagino que generaron cortinillas y bloques pequeños. Bueno, yo creo que ya por mi lado aquí, voy a volver otra vez a compartir. ¿Alguna pregunta o no? Que veo alguien que abrió el micrófono. Bueno.
Eh, Entonces, ¿qué debe tener el mensaje publicitario? Es importante, digamos, que cuando usted esté con el cliente, lo que pasa es que en los ejercicios que nosotros tenemos, pues, digamos que cada uno busca el producto. Algunos de pronto tienen amistades que tienen hoteles, que sí, o algunos se inventó el producto, hubo gente que se dio a la tarea de inventarse la parte de la locución, la parte de, sí, el texto, entonces pues es también bueno, es interesante em, pues haber visto, digamos que esa variedad en el trabajo. Claro que obviamente el jingle en este, lo que se refiere a esta fase, ya la idea musical tiene que estar mucho más engranada, es más amplia, es un jingle que mínimo tiene que estar de 1 minuto aproximadamente. Entonces, cuando usted está con el cliente, pues usted tiene que definir obviamente cuál es la necesidad, el motivo, si el que le impulsa a tomar la decisión de anunciarse. No coja productos que cubran, digamos, no sé, como un supermercado, sino coja productos como un insecticida, por ahí también otro, algo para los gases, bueno, ahí hubo varias ideas. Es muy importante, obviamente, priorizar la, el número, pero digamos que lo normal es que usted empiece desde la idea grande y ya después coja y haga eh, jingles de 15, de 30 segundos. Em, Siempre, digamos que por encima de la idea musical y lo bueno que usted sea como músico, usted tiene que pensar ya, usted va a jugar con el producto, o sea, va a trabajar para el producto, ¿ok? Eh, no importa si usted usa una novena mayor o un primero no sé qué con una segunda menor o napolitana, bueno, eso no le importa al cliente. Sí, hay que ir al grano, hay que generar recordación y ya. Esto ya lo hablé de los cuñas y jingles publicitarios. Y bueno, ya vamos a darle paso a Juan. De pronto está por ahí. Em, Importante siempre de la parte de producción de la que nos inquieta a nosotros es dividir el proceso en 3 partes, ¿no? Una preproducción. La preproducción puede ser esto que les mostré ahorita, diferentes feels, grooves, sensaciones musicales, colchones, beds, como lo quieran llamar, sus efectos por un lado, un efecto, digamos, que le que le diga al oyente, uy, llegó el jingle, o sea, como que genere esa tensión inmediata. No tiene que ser con el producto, no tiene que llamar el producto y decir, aquí estoy yo, no. Puede ser un golpe, puede ser un platillo al revés, puede ser lo que sea. Y dentro de, obviamente, ya viene la producción, sería la escogencia de la locución. No todos nosotros como músicos tenemos la capacidad de ser locutores. Entonces, la invitación es, si ustedes de pronto no tienen locutores, pues hagan pruebas. Dígale a su hermana, dígale a su tía, dígale a su novia, a su novio, a un amigo, investigue. A lo mejor, quien quita que usted descubra una voz nueva y eso es lo que hoy en día muchos clientes están buscando. ¿Sí? No sé si usted ha escuchado a veces en la radio que dice, Toño no sé qué, la voz que vende, la mejor voz, el vendedor, todo, porque prácticamente se vuelve una voz que genera recordación, solamente el tono del locutor. Y lo que vamos a ver, y la última parte sería la postproducción, que le voy a dar ya la palabra a Juan. Está por ahí. Eh, ¿Me escuchan? sí, muy bien. Entonces, voy a darle la palabra y después de que termine él con su exposición, miramos si hay algunas preguntas.
Voy a dejar de compartir. Listo. Si Listo, quieres, ahí. prende la cámara. ¿Ahí me ven también? Perfecto. Listo, buenas noches para todos. Mi nombre es Juan Dusan. Llevo aproximadamente 5 años trabajando en audio para medios audiovisuales, específicamente en la parte de postproducción. Y digamos que pues he tenido la oportunidad de trabajar en distintas, digamos, áreas de la postproducción de audio, ya que pues esta se divide en varios aspectos. Entonces, pues en este momento les voy a compartir. ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Perfecto. Listo. Bueno, entonces, pues a lo largo de mi trayectoria profesional he tenido la oportunidad de trabajar diferentes productos, ya sea realities, novelas, series, documentales, y digamos que cada uno de ellos requiere un trabajo distinto. Y pues digamos que básicamente la postproducción de audio se divide de esta manera. Entonces, si yo muevo acá el cursor también se ve, ¿cierto? Perfecto. Listo, sí. Eh, bueno, digamos que bueno, esta diapositiva la saqué pues como de las cotizaciones que yo hago. Entonces por eso hice como mis servicios, pero pues en realidad esto es como a grandes rasgos lo que la postproducción de audio hace en un producto. Pues me parece muy interesante, digamos, un concepto que tiene un amigo que es editor de video al respecto y él dice que pues la parte de audio como tal en un producto audiovisual es la que le da vida a la pieza como tal. Digamos que si ustedes ven una serie, algo audiovisual, pero solamente le dejan la parte del video, pues eso se siente muerto. Entonces, digamos que pues, dentro de las áreas que se trabajan en la parte de postproducción, pues ya como lo decía Eduardo, pues está la parte musical como tal, que vendrían siendo, pues los jingles también pueden estar, la música como tal incidental o música como tal que genere alguna sensación, que pues lo podríamos reflejar cuando vemos una escena de acción, una música épica, no sé, una escena triste, escuchamos canciones tristes, escena feliz o de amor, entonces digamos que la música en ese aspecto tiene mucha relevancia. También como tal, pues está la parte de efectos, que digamos, es un área muy, muy grande y que enriquece mucho. Eduardo ahorita hablaba, digamos, de lo que les decía ahorita en cuanto a utilizar efectos de sonido como tal y, digamos, la modulación, cómo la pueden aplicar a estos efectos, que vendría siendo este circulito de acá. Después tendríamos otro aspecto importante como tal, que sería el diseño sonoro, que como tal el diseño sonoro lo podemos traducir en la parte que ustedes de alguna manera escuchan y rellena o le da, digamos, mucha coherencia a la escena. Entonces podemos llegar a observar, por ejemplo, que si tenemos una escena donde está un restaurante, normalmente pues el sonido como tal se prioriza, son los diálogos, las voces de los actores y de resto todo está muy, muy en silencio, así ustedes vean que eso esté lleno de gente. Entonces, digamos, el trabajo del diseño sonoro como tal es poner colchones de gente que se escucha hablando, ¿sí? Como recrear todo ese, diseñar como tal, ese ambiente en este caso, digamos, de un restaurante y que cuando la gente lo vea, eso se escucha un restaurante. También está la parte de Foley o banda internacional, que es básicamente cuando estamos, esta parte es la, digamos, la menos perceptible como tal, eh, a no ser que no esté. Es decir, la parte de Foley y el Foley lo que trata como tal son los pasos, los sonidos de la ropa y los sonidos de los materiales que ustedes encuentran.
pero si digamos ustedes ven una escena donde la gente pasa y está caminando, si ustedes escuchan los pasos, pues se les va a hacer lo más normal, pero ustedes quitan los pasos como tal y entonces todo esto se graba, no, nada viene del sonido directo de la grabación, sino que se tiene que hacer un proceso donde contra el video se tiene que ir grabando esos pasos y sincronizándolos. Y bueno, y la parte de ambientes como tal que pues viene también siendo, digamos que amiga del diseño sonoro, porque pues el diseño sonoro como tal pues no solamente puede ser los ambientes, sino, no sé, pasan carros, por ejemplo, pues hay que diseñar la escena si pasan carros, pues que se escuchen los carros, todo ese tipo de cosas. Y digamos que la parte fundamental cuando hablamos de postproducción de audio, digamos, para una pieza audiovisual es que lo fundamental siempre van a ser los diálogos, porque pues al igual que, digamos, en una canción, cuando el cantante está eh, cantando, valga la redundancia, pues tiene que tener prioridad sobre, sobre los instrumentos. En este caso, podríamos de alguna manera tener esa similitud de decir que cuando en una pieza audiovisual el actor, la persona está hablando, tanto la música como los efectos tienen que hacer el acompañamiento y que el diálogo como tal se hace protagonista, sea como el cantante de la banda, por decirlo de alguna manera. Los diálogos también requieren un proceso de postproducción amplio en cuanto hay que limpiar las voces, porque las voces del sonido directo muchas veces vienen sucias, vienen con un montón de cosas que se tienen que limpiar, se tienen que editar, ya sea sincronizándolas bien contra el video, lo que hablaba ahorita Eduardo, por ejemplo, de los fade in, fade out, dejándolas pues para que eso no genere ninguna chispa. Hay también que nivelarlas. Nivelarlas básicamente es dejar una mezcla inicial que va a estar acompañada de la mezcla de efectos y de la mezcla de música. Entonces, en este caso es un trabajo también de nivelación y pues los ADRs como tal que vienen siendo pues las voces. Muchas veces, digamos, cuando una escena queda mal grabada, por ejemplo, tiene que ir el actor a grabar otra vez y se hace un doblaje, vienen siendo como las voces, o también se pueden agregar voces extra en postproducción, por ejemplo, no sé, si estamos en una escena militar y aparece de pronto muchos militares hablando atrás, pero no, digamos, se le quiere agregar eso, uno puede agregar en postproducción unas voces de militares hablando, diciendo algo, por ejemplo. Y digamos que la última parte como tal, pues sería la mezcla. Se puede hacer en estéreo, en 5.1, ya en este momento también pues hay otros sistemas como puede ser el Atmos, que ese es el 7.2, entonces digamos que pues esta es la etapa final donde ya se le entrega el producto al cliente, tal cual, así como lo decía Eduardo hace un momento, es supremamente importante ser muy eficientes y muy claros en el trabajo y que al final como tal el que da la última palabra y el gusto es el cliente. Entonces, así como Eduardo lo decía en cuanto a los jingles, que efectivamente los jingles tienen que ser supremamente sencillos, sobre todo pues por tiempos de entrega y porque sí, digamos que un cliente no va a ver que le metió una novena, que sí, no sé, utilizó alguna modulación, yo qué sé, si cambió de tonalidad, cualquier cosa de eso, un cliente no se va a dar cuenta de eso, simplemente pues es algo muy subjetivo, entonces uno tiene que ser muy claro y muy específico en ese aspecto. Entonces, pues básicamente, digamos que a grandes rasgos este sería como el proceso que se hace en el trabajo de postproducción. Digamos, cada ítem que está acá, tanto el de música, efectos, diálogos y mezcla, digamos que haría parte como del trabajo de una persona o de varias personas. Entonces, en música como tal, pues habrá una persona, digamos que, bueno, quiero dejar algo claro acá y es que eh, en postproducción de audio, pues para medios, para televisión o para medios digitales también, digamos que la labor del que musicaliza, del musicalizador como tal, ya es una persona que le llega la música ya hecha
ya no le tiene que hacer nada más, sino que el nombre musicalizador en ese caso es la persona que se encarga de él, con la música ya hecha que le entregan, ponerla en distintas partes de la pieza audiovisual para pues dar esa sensación, lo que les decía, si es triste, pues que sea una música triste y eso, pero no es el encargado como tal de componer la música, porque pues digamos que ahí también a veces se tiende como a confundir mucho, aunque también se podría, digamos, manejar de esa manera y que la pieza audiovisual como tal se componga directamente ya viéndola. Pero para efectos de practicidad siempre se manda a hacer la música, ya sea pues o algún compositor, una música específica para una serie, o si no, en librerías. Hay muchas, digamos que la más conocida tal vez es Audio Network, y básicamente lo que hacen las productoras es que pagan una mensualidad y dentro de Audio Network tienen miles de canciones que como tal el musicalizador puede meterse a la página y bajarlas y utilizarlas en el momento que quieran. Pues eso es un dato que también les puede servir porque Audio Network, así como vende, pues también uno puede tener la oportunidad de mandar sus canciones a Audio Network y pues que hagan parte de eso, y obviamente pues eso tiene pago. Y bueno, como les decía, entonces esta parte de la música la parte de la música tendría una persona. La parte de los efectos puede tener una persona como tal, que sería la encargada del diseño sonoro de los sound effects y de los ambientes. O también podría tener dos personas más. Les estoy hablando, digamos, en promedio. Esto puede variar mucho dependiendo del producto. Pero en promedio tendría otras dos personas como tal en este aspecto que es supremamente importante, que es el Foley. Y en ese aspecto vendrían dos personas más, que uno es una persona que se llama el artista Foley como tal, que es el que se encarga de estar ahí poniéndose, por ejemplo, si estamos viendo una escena donde hay una persona donde una mujer está caminando y está en tacones, pues el artista Foley se pone unos tacones, empieza a caminar. Él es el que graba todo. Y hay otra persona como tal, que es el que, pues el que está en el control normalmente, grabando y mirando que todas las tomas estén bien, que estén correctas. En la parte de diálogos habría otra persona como tal que se encarga de hacer la parte de limpieza, de edición, de nivelación, de ADRs como tal. Y ya en la parte final pues habría una persona como tal que se encargue de hacer la mezcla. Tener en cuenta que pues una cosa es mezcla estéreo, otra cosa es 5.1, entonces pues todo requiere su tiempo como tal. Entonces digamos que promedio en un trabajo de postproducción de audio puede hacerlo una persona, pueden hacerlo 5 fácilmente, 6, ¿sí? Dependiendo del producto, dependiendo de un montón de factores, del presupuesto que haya, porque normalmente pueden, no sé, haber productos donde solamente se quiere efectos, algo muy sencillo, porque pues esto es algo que hay que tener en cuenta también, es que ustedes a un producto, a una pieza audiovisual, en cuanto a esto le pueden hacer mucho o le pueden hacer poquito. ¿Y en qué varía? Pues en el presupuesto. Entonces, puede ser música sencilla, puede ser algo mucho más elaborado, los efectos lo mismo. Normalmente la parte de Foley es una parte que no, digamos que en Colombia hasta ahorita se está empezando a trabajar y como a darle más relevancia. Y digamos, pues obviamente los diálogos sí fundamental. Es un trabajo que pues, requiere de mucho esfuerzo, de mucha dedicación y sobre todo de aprender y entender mucho cada digamos, cada función que tú estás haciendo, porque al final es una pieza artística que va a tener música, efectos, diálogos juntos y hay que entender muchas veces pues el puesto en el que estás y lo que estás haciendo. Normalmente aquí sí, literal, creo que como
pues pasa en la música también, que pues uno tiene que empezar, digamos, ya en este momento a saber de todo. No solamente si tú, no sé, si eres bueno en tu instrumento, no te puedes quedar ahí, ya tienes que en este momento que aprender de marketing para saber cómo venderte, pero obviamente la pedagogía también, entonces hay que aprender a enseñar, en un montón de cosas. En esto pasa lo mismo. Entonces tú tienes que saber musicalizar, tienes que saber hacer efectos, tienes que saber hacer diálogos y tienes que saber hacer mezcla. Entonces va, digamos que en un conjunto y tienes que saberlo todo porque a ti te empiezan a conocer, pero te pueden pedir hacer cualquier cosa. No, digamos que, aunque tú, digamos, te puedes especializar y que te conozcan por algo, igual a ti te pueden decir, oiga, necesito mezclar. Entonces tú también tienes que saber mezclar y no solamente poner efectos o no solamente musicalizar o hacer diálogos. Básicamente, como a grandes rasgos, esas, digamos que esa es digamos, el proceso que se hace. Hasta ahí no sé si tengan alguna duda en este momento como para seguir. Ahí, bien, no, muy bien todo. Hay una pregunta que nos escribe Julián Duarte. Aló. Dice, ¿me escuchas? Sí, sí, ya, Sí. ya. Ok, hay una pregunta que dice Julián Duarte donde dice que le gustaría obviamente trabajar en el campo de medios, haciendo música o así, obviamente con toda la parte de efectos. Entonces dice, ¿cómo puede empezar a meterse en el campo? ¿Cómo podría empezar a compartir y mostrar el trabajo en plataformas como Audio Network y otras similares? Digamos Ok, que, sí, sí, pues ese. dime, No, dime. dale, dale. Yo iba a decir algo cortico. Lo importante es empezar a tener tu catálogo. Pues es como el fotógrafo. Sí, el fotógrafo no puede decir, "No, es que yo soy aquí el fotógrafo, tengo una cámara que de $10,000 y ya me tiene que contratar". No lo van a contratar. Entonces, crea jingles, crea efectos, graba y tenlo muy bien. Empieza a ofrecer servicio, así no te paguen al comienzo, ofrécete, bueno, así nos ha tocado a todos. Entonces, no es fácil, digamos, el inicio, el comienzo, pero ya cuando lo empiezan a llamar y les empieza a gustar el trabajo de uno, sea en lo que sea, va a ser mucho más fácil. Hay una ventaja hoy en día que todas estas empresas, estas editoriales, porque Audio Network es una editorial, también cumple su labor de editorial, es que si tú les mandas una propuesta bien elaborada con la música de varios feels, suspenso, ternura, bueno, no sé, y de pronto ellos les llama la atención, te pueden generar un contrato y decir, nos interesa, nos gusta lo que usted hace y empezar, pero digamos que también todo es un poco de network y las personas que vas empezando a conocer. Entonces, la forma es trabajarla y empezar a buscar esas posibilidades. Ahorita, digamos, está, no sé, One RPM para artistas de música, está CD Baby para artistas de música, pero acuérdate que no es que tú vayas a hacer un jingle y vayas a vender jingles. O sea, tú puedes hacer un artista y de pronto ese artista sincroniza la canción en el cabezote de la última serie de Netflix y ahí empiezas a ganar. Dale. Sí, no, efectivamente, pues sí, agregar lo que tú dices. Yo siento que ahorita todo es mucho de autogestión, entonces estaba buscando ahorita por Instagram, lo que pasa es que no encontré el nombre, pero por ejemplo hay una niña en Estados Unidos que la verdad es espectacular el trabajo que hace, sobre todo de efectos, se dedica exactamente a lo que yo hago y ella lo que hace es que sube por ejemplo, un video mostrando en su sesión de Pro Tools cómo hace los efectos, por ejemplo. Se autogestiona y tiene un montón de seguidores porque es increíble lo que hace la niña. Entonces, pues básicamente es eso, autogestión. ¿Cómo puedes tú empezar a meterte en el medio? Por ejemplo, ella pues ya tiene su trabajo y todo, pero empezó como a generar ingresos por otro lado. Entonces podrías tal vez empezar, no sé, se me ocurre una idea, porque obviamente esto es todo de ideas y de empezar a hacer algo distinto que te haga resaltar sobre el resto. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si te pones a hacer jingles y muestras cómo haces tus procesos de jingles, por ejemplo? Es también
como empezar a generar un factor extra y un diferencial. Pues en Audio Network obviamente es mirar las condiciones, lo que tienes que hacer. No sé, yo podría pensar también, digo, bueno, yo quiero empezar a hacer jingles, eh, o meterme en el medio, empieza a agregar gente que estudiantes de medios audiovisuales, por ejemplo. Mira qué páginas siguen ellos, pregúntales que qué tienen. Muchas de esas personas tienen un montón de proyectos audiovisuales que tienen para hacer y no tienen la música. No saben qué hacerlo, porque acá hay una cosa importante que hay que dejar en claro, y es que la mayoría de personas que trabajamos en esto de postproducción de audios, o estudiamos música, producción musical, o somos ingenieros de sonido. La mayoría de personas estamos en esos dos, digamos, estudiamos eso, y muy poca gente que estudió medios audiovisuales se dedica al audio. Normalmente se dedican es al video como tal. Entonces, yo pensaría maneras, ¿sí? No sé, empezar a buscar, y esa autogestión. Ahorita con redes es supremamente, digamos que uno tiene una vía que antes no. Entonces, yo lo veo por ese lado. ¿Más, Súper más bien. preguntas? No, por ahora no. No sé si tú ibas a mostrar algo en Pro Tools, si Sí, lograste. pues vamos a ver si, espérate, a ver. Ahí dejé de compartir, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ok, espérate a ver. Eh, Vamos a ver si... Ah, creo que... A ver, espera un segundo, a ver. No, no me está dejando. No, ok. No. Pero de pronto podíamos mirar un poco el tema de niveles, como para cerrar, que, Dale. que sí, es importante, sobre todo cuando tenemos que entregar un producto muy rápido y no sabemos cuál es el nivel ideal. O sea, el nivel me refiero es, ¿será que la locución está bien? ¿Será que las voces están bien? ¿Será que eh, mi música está afectando la parte del diálogo o del locutor? Em, y eso es un punto importante porque realmente en Colombia no es que haya existido un proceso, voy a prender mi cámara, un proceso normativo con respecto a los niveles, ¿sí? O sea, aquí es como que usted se sienta a ver la televisión y de pronto entran los goles de la fecha y está durísimo. Y de pronto llega y pasa al corresponsal porque hay una última hora y el man no se escucha, y ese tipo de cosas se vuelven incómodas. Eh, y realmente en el trabajo que hace Juan es tan importante tener un control de volumen y un control de intensidad ideal, que se maneje bien, o si no, entonces, si estás haciendo una serie, tu serie cada capítulo te va a sonar con un volumen diferente. Y posiblemente Netflix, no sé, llega y dice, oiga, discúlpeme, le tenemos que devolver esto porque este trabajo está fuera de los valores. Sí, total. Digamos que pues hay un estándar como tal en cuanto a, digamos, piezas audiovisuales. Estoy intentando acá ver la típica, ¿no? La ley de Murphy, que ya el Pro Tools se me cerró. Si quiere, yo tengo el medidor, si Espérate a quiere ver si ya, a ver, espérate a ver si ya a ver si aquí ya ahí les muestro. Un segundo. Sí, parece que ya, parece que ya. Si no, ya, a ver. bueno, y hablando, siguiendo un poco con el tema de los valores eh, de intensidad, porque la creencia siempre, y no es algo que de pronto sea nuestra, sino es como que si mi comercial o mi propaganda y mi jingle suena duro, entonces quiere decir que voy a vender más.
¿sí? Si mi artista suena duro, entonces el otro artista que no lo masterizaron bien o no le cuadraron bien los niveles no va a sonar igual. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado, las redes, las plataformas tienen unos controles dinámicos definidos y eso ha cambiado. Ujú. Lo que no ha cambiado es que si usted le queda muy bajita la voz o la locución, pues le van a devolver el jingle así esté sonando duro o no esté sonando duro. Sí, que la mezcla haya quedado Sí. desbalanceada. Bueno, pues digamos que al ser como una introducción rápida, si quieres, y ya te muestro, digamos que, bueno, en cuanto a audio y video, existe una persona en productoras que se llama el QC o el control de calidad como tal, que es una persona que se encarga de lo que tú hablabas ahorita, se sienta a ver los capítulos ya finalizados en cuanto a audio y en cuanto a video, y esa persona empieza a revisar el capítulo y determina fallas que pueden existir tanto de audio como de video. En audio, ¿qué puede pasar? Pues que una voz esté fuera de sincro con el video, que muchas veces eso vemos en la televisión, ¿no? Vemos algún programa y uno ve que está sonando la voz por un lado, pero la persona está modulando y no está en sincro, por ejemplo, es un error muy común. Aspectos desde, no sé, el sonido del carro no quedó o está muy bajito, ¿sí? Y eso que tú acabas de decir específicamente, que es la parte del nivel como tal, digamos, del parámetro que se maneja en, en, en medios. Entonces, espérate, voy acá. Ahí ya se ve mi pantalla. Sí, estamos. Ahí está el medidor. ¿Lo Sí, alcanzan a pues ver? bien, bien. Si quieres Listo. explica un poco Dale, de una. ese medidor, porque digamos que nosotros dentro de música, de pronto, o sea, como que muchos plugins y uno dice, uy, ¿qué es esto? O sea, y puede confundir y Dale. números y que menos no sé qué tal. Entonces, de Listo. pronto rápidamente. Listo, dale, entonces lo explico rápidamente. Bueno, este es el plugin, digamos, como insignia o que se utiliza más de la suite de Waves. Y está específicamente, pues, acá como pueden ver, Waves Post-Production. Entonces, pues, está eh, diseñado para productos digamos que, y tiene, ya les explico, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que tenemos acá arriba distintos parámetros que podemos utilizar. Aquí vamos pasando pues encontramos un montón. Aquí inclusive hay uno con los nombres de Discovery, creo que hay uno como con Sony, también eso, Sony. Y pues dependiendo de cada, digamos, esos son requerimientos del cliente o del producto como tal. Entonces el producto te dice, no, es que tiene tal especificación. ¿Cuál especificación, digamos, es como la más común que utilizamos acá? Es esta del ATSC A85, o el que básicamente, para que no quede confusa la cosa, que es que este parámetro que tenemos acá, como tal, que dice el target, todo nos va a quedar, digamos, la pieza nos tiene que quedar en menos 24. Menos 24 LKFS nos tiene que quedar. Entonces, el plugin como tal, pues tiene un montón de parámetros, pero ya les voy a mostrar el ejemplo, así digamos, pues no se escuche, pero simplemente para que vean cómo funciona el medidor. Eh, Ustedes, digamos, tienen acá un long term y un short term como tal, que básicamente, ¿qué es? El short term les va a ir indicando el nivel como tal a tiempo real de lo que él va midiendo. Y este, digamos que es como el long term viene siendo ya, digamos, un resultado final de este short. Entonces, este resultado final nos tiene que dar menos 24. ¿Qué pasa? Que si no nos da menos 24, eso es lo que les decía ahorita de la persona del QC, si esto no está en menos 24, sino que está en menos 23, menos 22, lo que sea, pues el QC va a decir, eso está rechazado porque necesitamos que esté a nivel.
¿Por qué necesita que esté a nivel sobre todo? Porque los sistemas de la televisión se manejan pues digamos que con un rango y no nos podemos pasar de ese rango porque lo que vamos a hacer es que pues podemos dañar los sistemas. Para eso obviamente también tenemos que utilizar un limitador. Acá digamos pues este plugin lo trae. El limitador normalmente, a ver dónde está acá, tiene que ir a -10. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier sonido que el plugin vaya a detectar que se pase de este -10, pues el limitador va a estar ahí y no va a dejar que eso ocurra. Precisamente lo que les digo, pues para evitar que el sistema en la televisión y eso pues vaya a ocasionar un daño o alguna cosa. Entonces, bueno, pues lastimosamente no se puede escuchar, pero pues bueno, aquí está una serie que trabajé hace como 2 años que se llama El General. Esta serie la dieron por Fox Premium. Es una serie del General Naranjo y pues aquí está esta escena tan famosa del Palacio de Justicia. Pues está llena de disparos, bla, 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 bueno, todo el cuento, música, diálogos. Y como tal, pues les voy a poner acá el medidor para que vean cómo actúa, digamos. Entonces ahí podemos ver cómo él se va moviendo. Obviamente esto también debe tener dinámicas. Como tal, digamos, pues siendo la escena de acción, pues va a sonar un poco más duro, pero ustedes pueden ir viendo cómo de a poco el long term, que es el que al final van a revisar, pues se va a ir acomodando a los -24. Como les digo, pues esto es una medida, al final son capítulos de 45 minutos, entonces al final nos tiene que dar en -24. Ahí van viendo cómo de a poco él se va a ir acomodando. Juan, una cosa de pronto para que Dime. ellos entiendan, dentro de los paquetes y softwares existe, digamos que el 0 es el máximo full escala. Entonces, cuando Ajá. hablamos de -24 LKFS o LUF, estamos hablando de RMS, pero si lo veamos desde True Peak o el pico, ¿cuál sería el pico máximo o sea, el pico que tú deberías entregar tú? El pico, digamos que no nos podemos, digamos que la medida como tal, si lo vemos acá desde lo que estoy señalando con el cursor, digamos que más o menos la mezcla como tal, esa es la medida que yo utilizo, no, tiene que estar como entre este -20 y más o menos como unos -14, -13, más o menos eso es lo que yo manejo, sobre todo que pegue mucho como en -14, -13, los diálogos sobre todo, porque es lo que más predomina. Obviamente yo teniendo en cuenta que voy -14, -13, pues hay momentos en que eso me va a picar y se va a pasar, pero pues ahí está el limitador. Entonces digamos que esa pregunta es, no, digamos que el pico como tal, utilizamos como tal es -10. De ahí no se puede pasar y estamos como entre ese rango, entre -10, -20, digamos que vaya sonando la cosa. Obviamente pues esto tiene dinámicas, entonces pues va variando mucho. Bueno, yo lo paré ahí em, y bueno, si uno sigue escuchando y entonces bueno, la ventaja que tiene este plugin es que pues él te va avisando y ya te sale ahí el chulito que estás en, en la medida que piden. Tú pues obviamente acá lo puedes alterar porque a veces de pronto piden que no sea -24 sino un poquito más duro a -23. Ahí lo puse a -23, obvio se fue el chulo porque ahorita él está midiendo sobre -23. Digamos que básicamente a grandes rasgos es como se utiliza el plugin. Es un plugin que lo trabajas a tiempo real, es decir, tú vas trabajando y haciendo cualquier cosa y En el, haciendo la en el mezcla. máster, ¿no? En el máster, Sí, se exacto. pone en el máster. Lo puedes poner tanto en el máster como en las voces, como digamos, sí, como en el auxiliar de donde van todas las voces, donde van toda la música también o todos los efectos, sí, como para que tengas distintas referencias, pero sí, exacto. En el máster siempre tiene que ir pues el medidor y el limitador, porque si esto se nos pasa de -10, de una te van a decir chao. En cuanto a plugins también, pues se utilizan, digamos que
Sí, es muy importante, digamos, en cuanto a diálogos, pues la cuestión de la limpieza, entonces se utilizan los RX de Isotope. Normalmente, pues les estoy diciendo como estándar que se utilizan en el medio. De resto, pues ecualizaciones, reverberación es muy importante para las locaciones que están cerradas. Delays también podemos utilizar. Compresores también. Digamos que pues es una actividad muy similar en cuanto a cuando ustedes están mezclando una canción, que también es muy a gusto de la persona que está mezclando y haciendo. Entonces puede meter, unos meten compresión, otros no. Otros ecualizan mucho, otros dejan las voces como están. Listo. Bien, yo les coloqué ahí en el chat un plugin que es freeware. Como obviamente ese paquete, ese plugin de Waves, pues no es freeware. Si ustedes lo quieren comprar, pues tendrían que entrar a Waves y comprarlo, y lo pueden comprar, o sea, la unidad. Si quieres, yo voy a dejar de compartir y voy a compartir Listo. para terminar. Dale. Ok, y lo ven acá. Realmente, ustedes pueden entrar a la cacería de, ¿cómo se dice? De plugins y de freeware, si van a encontrar una cantidad, y todo está dentro del mismo, ¿no? Si de pronto, si de pronto Juan me ayuda, me dice el integrado, el short term, ¿sí? El Está el integrado, momentario. sí, el integrado, digamos como tal, vendría siendo lo que en el WLM sería el long term. Correcto. Y tenemos el importante, el true peak. Este true peak es como el pico máximo. Exacto. Una cosa que se los voy a mostrar rápido, no se lo podemos hacer aquí rápidamente, es que si vamos a trabajarlo a -10, pues entonces digamos que colocaría, empiezo aquí con la música, que es, y a ver, ahí me marca -15, Ujú. subámosle un poquito más. Fíjense que el LUFS se va acomodando -27, -28, y ahí vamos, ¿no? Claro, si le metemos, por ejemplo, un efecto, el efecto del inicio, ahí llegamos a 9. Entonces va a que bajarle un poco. Exacto. Sí, ahí habría que bajar. Este medidor lo pueden bajar, es gratis para Mac y para PC, el TV Pro Audio. Obviamente, la ventaja del Waves es que ya tiene como unos presets ya listos por si te piden más posibilidades. O sea, aquí hay dos elementos importantes, el True Peak y el tema del Short Term Loudness, que realmente es lo que les interesa a los clientes, o le interesa a las productoras. Exactamente. Y tendríamos entonces la parte vocal. A ver cómo nos va con todo. The best EDM tunes in 1 hour mix. ¿Cuál sería en este caso el que tendríamos que mirar? El integrado, ¿cierto? Sí, Porque el digamos que short sería sí, el short va variando, digamos el va variando. integrado. Dependiendo, obviamente, pues el requerimiento, en este caso, si digamos decimos que es 24, -24, pues ahí tendríamos que subirle por ahí por ahí un dB Correcto. a Y esa ahí, mezcla. y ahí lo interesante es que si usted cumple rápidamente con estos dos valores, tanto de pico y de integrado loudness, o RMS, o LUFS, ya empieza usted a sentir un balance súper, pues como muy natural Exacto. de la mezcla. Pero fíjese que Claro. ya sin hacer mucho, estos tres grupos ya suenan. The best EDM tunes in 1 hour. Ok, bien, usted dice, bueno, pero es que yo no entiendo mucho, el que normalmente yo entiendo es el master. Miren el master cómo se ve.
The best. Si usted coloca aquí en el Pro Tools peak, o sea, pone aquí el pico, le va a dar este mismo pico aproximadamente. Menos 9.4. Este es el true peak, menos 9.1. Sí, claro, Entonces, que igual ustedes no necesitan como tal, pues sí, lo que dices es verdad, no se necesita como tal el WLM. Se puede utilizar cualquier otro que diga esos parámetros y sobre todo, digamos, ahí al máster pues sería colocarle un L1, un L2 a menos 10 y ya. alguien va a decir, pero ¿qué es eso? ¿Qué es un L1? Pues, me están hablando en chino. El L1 es un limitador. ¿Ok? Entonces este limitador tiene un output ceiling acá y tú le vas a colocar en ese output ceiling, le vas a poner menos 10. 10. ¿Qué Ujú. quiere decir? Que no va a pasar todo lo que supere este umbral de limitación, lo va a limitar, o sea, no va a dejar pasar nada de señal. Vamos a ver. Pero me tocaría. Pero sería así. No, me toca poner este también. Ajá, exacto. Menos 10. Ambos. Tanto el umbral como el output ceiling. The best EDM. Si se dan cuenta que aquí pareciera que las dos rayitas no después de menos 10 no pasan. Mire, si usted mira el medidor acá. The best EDM tunes in 1 hour mix. Ahí llegó a menos 10 y se pasó tal, el limitador lo paró. Entonces, este es como una protección. Digamos que para música uno nunca acostumbra a poner un medidor, pero si uno está haciendo un jingle y necesita entregarlo para allá, pues tiene que empezar a trabajar muy eficiente y muy rápido. ¿Listo? Sí, lo que dices Eduardo, claramente sí, o sea, eso, porque pues digamos que la diferencia que tiene esto de mezclar piezas audiovisuales a mezclar música es que en la música muchas veces nos llevamos pues, por los oídos en cuanto a que pues es la sensación y que no, de pronto queremos que este piano suene un poquito más duro, cualquier cosa. Esto digamos que sí, pues lo que les decía, o sea, pueden ser capítulos de 45 minutos y uno haciendo eso a oído, pues o sea, ya después uno escucha y de pronto uno se le fue muy duro, muy bajito eso, entonces por eso uno en tiempo real tiene que tener el medidor para que él te ayude a mantenerte ahí, que se escuche balanceado. Muy bien. Bueno, muy bien. Me parece muy, muy, muy bien toda la información que nos ha compartido Juan. No sé si hay alguna pregunta. Nos quedan 8 minuticos. Si quieren hacer una pregunta a él o quieren dar alguna apreciación, pueden pues activar su micrófono y hablar. O si quedaron muy perdidos, o si de O si quieren pronto... despedirse. Sí, sí, yo sé que hoy domingo, claro, mañana festivo y eso, pero aunque la verdad que mucha gente pues se conectó, la verdad es que se conectó más hoy que cualquier hacerlo entre semana. De pronto están ahí en camita, ya pronto viene sábado. No, sábados felices ya pasó, fue ayer. Entonces, no sé, si no hay si no hay preguntas, nada, pues les agradecemos mucho pues que se hayan conectado. Esto pues va a quedar grabado y van a tener la posibilidad de tener acceso al, al video para que vuelvan y repasen. Hay conceptos interesantes que vimos de pronto en dinámica, de musicalización, del trabajo de postproducción, conceptos de publicidad musicales que yo creo que ya con eso cumplirían. Bueno, hay una pregunta. Cuando normalmente, por ejemplo, tú haces un jingle o un programa, un capítulo, ¿cuánto te dan para hacerlo? Depende, o sea, televisión, la verdad, el tiempo toca correr. Por eso en este factor fundamental, digamos, y pues yo sé que hace parte de la pregunta también, eh, hay que minimizar el tiempo y para eso tú tienes que, digamos, saber muy bien cómo utilizar Pro Tools, fundamental, utilizar los shortcuts, saber muy bien los shortcuts, fundamental. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Que a ti te piden un capítulo y tienes un día para hacerlo. Obviamente de tu función, sí, tienes un día para hacer 45 minutos de diálogos.
pero te pueden decir pero este, por ejemplo, el que les mostré que es un producto más premium, o sea, es más elaborado, se deja trabajar más, pues teníamos 3 días. Hay otro, por ejemplo, ahorita estoy haciendo un reality que para el reality más o menos nos están dando como por ahí unos 4 o 5 días para trabajarlo. Pero eso Entonces es varía mucho. cantidad de canales, música, de todo. Exactamente, exactamente. Tienes pues obviamente tú que organizar efectos por un lado, música por otro, diálogos por otro lado. Entonces es muy relativo y tú lo que te digo, tienes que estar muy preparado porque digamos que ahí es donde uno engancha al cliente. Oiga, tengo esto, me lo tienen que entregar mañana, ¿puede o no? Entonces uno dice, listo. Entonces si uno cumple, pues ya se enganchó al cliente. ¿Por qué? Porque esto es como todo. Siempre va a haber una persona que va a poder hacer las cosas. Entonces tú lo tomas o lo dejas. Y importante, digamos, un tip para los jingles también, que le encontré a un amigo y es la parte de los samples. Sí, de los efectos o de las colchones musicales, algo así, Sí, o de los exacto. efectos. Como, digamos, tener samples de batería. Listo, sí, así como comienzo. Importante. Exacto. Y ya tienes un sample de batería, una base de batería de rock, por ejemplo, en Logic sé que es muchísimo más fácil, digamos, manejar como eso para cambiarle el tempo, el pitch a las cosas que en Pro Tools es un poco más complejo. Entonces, ya tienes tu sample de batería de rock, ya tienes tu sample de, no sé, percusión de salsa, cualquier cosa. Entonces, cuando no, necesito un jingle de rock, listo, tú ya tienes tu sample de tu base de batería, ya ahí simplemente le cambias el tempo y empiezas a trabajar con eso. Hay que hacerse la vida más fácil en ese sentido para que puedas cumplir. Porque ahorita, digamos, el trabajo de los jingles como tal se basa mucho también en la efectividad y en el material que tú tengas, ya que puedes tener muy poco tiempo para entregar las cosas. Sí, hay otro que dice que está viendo que se debe manejar el programa. Sí, la verdad que a mí nadie me enseñó, o sea, yo hace, hace muchos años, que 15 años, no habían cursos como ahorita, ¿no? Pues no sé, inclusive cuando estábamos en la universidad, Sí. tampoco El habían Pro como Tools, que, sí, que después salió esa. Pues yo sí, sí, yo siento lo mismo que Eduardo. Yo aprendí fue en el proceso, aprendí, digamos, a utilizar Pro Tools en música en la universidad como tal, y ya después la aplicación que le da a uno en audiovisuales. Ahí estoy viendo que si no sabes nada de Pro Tools, afecta en algo, pues depende de lo que quieras hacer. Si vas a trabajar en este medio, tienes que aprender sí o sí Pro Tools. ¿Por qué? Porque vas a llegar a un lugar y vas a llegar a una oficina donde no estás trabajando desde tu casa y digamos que el estándar como tal que se maneja es Pro Tools. Entonces no vas sí, a tener la oportunidad de decir, no, pues que yo trabajo en Logic. No, aquí trabajamos Pro Tools. ¿Por qué? Porque en video normalmente acá en Colombia se trabaja digamos que es como el Pro Tools de video que se llama Avid Media Composer. Y los dos van de la mano. Entonces todo OMS, lo que... ¿no? Dime. OMS, ¿cuál es el formato? Media OMS, Com- Avid o, Media Composer. pero el formato que le dan a Ah, uno, AF, AF. Puede ser o OMS o o AF. AF. Que Entonces, uno lo abre Pro Tools y le sale ya el video con el audio ya enganchado. exactamente, eso era lo que les iba a decir. El editor de video deja todo editado, deja los audios, deja los diálogos y todo, y él genera un archivo que se llama o OMS o AF y te lo manda a ti y tú lo puedes arrastrar a Pro Tools y cargar todo. Entonces, eso que hizo él en su Avid lo carga a Pro Tools. Entonces, sí es fundamental el Pro Tools ahí. Si alguien dice que no sabe nada de Pro Tools, solo maneja Logic. No, Logic está bien. Logic está bien. Lo que pasa es que si tú ya quieres ir al paso siguiente de postproducción de audio, te lo hace, pues y se te llegan a contratar, ¿sí? Ujú, Porque exacto. Juan es músico también y independientemente que sepa manejar Logic, pero si ya te contratan para terminar el producto de una novela, serie, reality, pues no vas a tener en el estudio, no vas a tener Logic, vas a tener Pro Tools. Entonces, ¿cómo los aprendes a manejar? Pues en este momento que ustedes están en la universidad, pues hagan un semestre, digan, hoy voy a hacer este periodo en Pro Tools, y el otro lo voy a hacer en Logic, y el otro lo voy a hacer en Reaper. Esa es la forma de aprender. Y se aprende sobre la marcha. O sea, no es como que ya sé los shortcuts y ya no, eso es sobre la marcha y ahí aprendes cómo, y se devuelve automático todo. Ah, bueno, ya esto es una pregunta de la fase 3 del trabajo. Dicen,
¿Cómo debe ser el jingle para la fase 3? Dice, ¿debe llevar locución o si es cantado solo instrumental? Locución en este momento ya es o no, o sea, no debe, o pues sí o no. A veces digamos que depende un poco del producto, ¿sí? Porque la locución puede reforzar las características del producto, pero tú puedes hacer un jingle y que el estribillo de la canción hable sobre el producto, ¿cierto? Digamos que lo podrías hacer de ambas formas, pero sí debe llevar una parte ya sea vocal cantada o con locución. O si no, en últimas, de enviar todo por stems. También eso es otra opción, como mire, acá le entrego el material, acá está percusión, acá está si quiere puede Bueno. utilizar. Sí, claro, ese es, digamos, ese sí es un cliente que te dice, mire, yo entréguemelo por grupos y yo miro a ver si uso la locución o no, o yo miro a ver, pero digamos, para el trabajo del periodo o del curso, Ok. sí pueden escoger, escoger, o sea, no es solamente la canción y voy a hacer una salsa y ahí hago un beat de salsa y chao, no. Tiene que ser como los ejemplos que les mostré al comienzo. Hay 3 ejemplos que les puse, el de Café Águila Roja, que es cantado, y al final dice una parte de locución, dice Café Águila Roja, el de no sé qué, bla, 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 y punto. Puede tener eso puede, o no tenerlo, pero ya digamos el jingle como tal está estructurado. Bueno, listo, se cumplió el tiempo. Muchas gracias a todos, gracias a Juan, buenísimo. No, gracias a ustedes. Entonces, pues que tengan buen domingo. Si no hay otra pregunta, creo que no, nos despedimos. Listo, ahí todo el mundo ya se está despidiendo. Cualquier cosa, cualquier pregunta, pues no, la otra semana pues ahí estoy, los puedo atender. Trato de que esté ya el video disponible mañana para, para que lo vuelvan a revisar y a repasar. ¿Listo? Entonces nada, un abrazo, muchas gracias y Juan, muchas gracias a vos No, por gracias maestro compartir. por Bueno, la invitación y gracias a todos por estar pendientes. Igual pues cualquier cosa ahí, pues Juan Luzán en redes, no sé, ahí me bueno, buscan. si quieres escríbelo ahí en el chat. Bueno, pues más que esperé a ver, miro que aquí rapidito pues por O, Instagram más que todo. o si quieres me lo manda y Oh, yo se lo listo, ya. coloco ahorita. Juan Luzán 14. Eso. Cualquier duda que tengan o cualquier cosa, pues me pueden escribir ahí al Instagram y con Sí, gusto. importante empezar a tener, digamos, como a saber cómo están, que la gente que está trabajando en diferentes áreas de la producción, de la postproducción, que al final alguien me decía, bueno, pero si yo solamente soy músico y sé, pues bueno, pues la idea es que ya sabes cuáles son tus, tus factores positivos y cuáles hay que mejorar. Y En cuáles este tienes mundo, que... en este momento tenemos que saber muchas cosas. Uno no se puede quedar solamente tocando guitarra y sabiendo, porque hay 10 niños japoneses haciendo lo Sí, mismo. siempre hay un asiático que lo hace mejor que tú. No, no uno, como 1000. Sí, Exactamente. Entonces hay entonces, el no, factor y ahora, diferencial. y el problema es que uno en las redes ahora uno como que dice, ya no voy a mirar más porque me da despiedra. Ya no quiero, no quiero saber más. Bueno, gracias y estamos hablando entonces. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas Chao, noches. chao.